¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Como consecuencia de la crisis económica y la declinación del modelo rentista, la mayoría de los venezolanos está compartiendo una misma visión acerca del modelo económico que más le conviene al país y han hecho síntesis entre los modelos socialista y capitalista. 69% simpatiza más con el socialismo productivo que con el capitalismo. 3 de cada 4 venezolanos considera que lo mejor para Venezuela es un modelo económico donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social. 7 de cada 10 opina que la economía de un país debe conducirla el Estado. 61% está en desacuerdo con la privatización de PDVSA, mientras que una amplia mayoría está de acuerdo con devolver las empresas expropiadas o convertirlas en empresas mixtas. Hace más de 20 años, la mayoría de los venezolanos respaldó el modelo de inclusión social, igualdad y justicia que le otorgaba protagonismo y respeto a los sectores populares y rechazó el autoritarismo social y el desprecio por los pobres. El lema "Ahora Venezuela es de todos" describe muy bien esa época. Hoy la mayoría defiende el modelo de inclusión social, pero ahora reclama que ese modelo sea más eficiente y productivo, con la participación de empresarios, trabajadores, ciudadanos y emprendedores por igual. En este modelo alternativo, el Estado tiene un papel fundamental. No ha habido en el mundo desarrollo exitoso que no haya tenido un liderazgo decisivo y estratégico del Estado, ni que se haya dejado solo en la mano única y exclusiva del mercado. Hoy el lema de esta nueva época sería: ahora Venezuela es con todos. Bienvenidos a Análisis Situacional. Recuerde, no basta con estar informado. Es fundamental, es indispensable un análisis profundo de la situación. Hoy nos acompaña Adán Celis Michelena. Es el actual presidente de Fedecámaras para el periodo 2023-2025. Licenciado en Ciencias Administrativas, mención Gerencia, Banca y Finanzas de la Universidad Metropolitana. Fue presidente del Consejo de Estudiantes de esta universidad. Preside la Corporación Moldeados Andinos. Es una empresa familiar con amplia trayectoria en el país. Adán Celis cuenta con un amplio desempeño en la actividad gremial, fue presidente de la Cámara de Industriales del Estado Carabobo, presidente de Conoindustria y antes de ser electo presidente de Fedecámaras fue su primer vicepresidente. Quiero destacar que es miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana y de varias fundaciones, como la Fundación Hospital Ortopédico Infantil y la Fundación Eugenio Mendoza. Su padre, Adán Celis, también fue presidente de Fedecámaras entre 1983 y 1985. Bienvenido, Adán. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Siempre un gusto estar contigo y de paso es un reto siempre estar en un programa contigo. Sí, la idea es contribuir a que la gente vaya más allá del dato, de la información, ¿no? Y haga una reflexión más a fondo. Excelente, de lo que está ocurriendo. Dar un poco algunas herramientas para que la gente entienda la compleja realidad del país. ¿Cómo evalúas la economía venezolana en este momento? ¿Qué diagnóstico puedes hacer? Mira, porque obviamente hay cambios significativos entre este modelo económico y lo que fue la economía de hace apenas 10 años, la economía venezolana. Sí, yo creo que sí, estamos en un proceso de transformación. Me gusta usar la palabra transformación en vez de cambio, porque la palabra transformación procede de que se producen los diferentes procesos con todo el mundo incluido.
económico, ¿no? Ahora, el último semestre no fue un semestre como el que nosotros esperábamos. Lamentablemente, ojalá pudiéramos volver a ese semestre, a ese año 2021, donde se creó de verdad un sentido de esperanza, había un sentido más bien de ganas de volver a invertir en el país. Una percepción muy positiva. Habíamos arrancado con todo el tema aunque era una dolarización transaccional, la dolarización, se creó mucha esperanza y la gente empezó a invertir, la gente empezó a ver posibilidades, ¿no? Lamentablemente se produjeron algunas medidas que trancaron ese proceso y le pusieron como un freno. ¿Qué medidas? Por ejemplo, el IGTF. El IGTF yo creo que no ha sido una medida positiva. El tratar de volver al tema de la bolivarización es muy complicado ya cuando el venezolano siente que tiene una moneda en el bolsillo que no se le devalúa. Por supuesto la gente tiende a ir a eso, ¿no? Yo creo que retomar eso tiene que ser importante y caminar en ese aspecto. ¿Qué ocurrió? Porque de repente uno siente que se frenó el crecimiento. También hay otro aspecto, ¿no? El crecimiento, para ir nosotros a una segunda fase de crecimiento, hay un aspecto que tiene que ser muy importante, que es el aspecto de financiamiento. Una economía no puede crecer más allá de lo que tenemos a punta de lo que ponga cada inversionista, cada empresario. Cuando hablo de inversionista empresario, es del pequeñito, ¿no? El que está montando un pequeño negocio en una zona popular, lo único que tiene en este momento es poder acudir a lo que levanta entre amigos o en la plata. Él no puede acudir a un banco porque está muy limitado, aunque los bancos están dando algo, pero muy contado. Claro. El financiamiento es lo que exponencia la economía, porque normalmente usted se presenta con el 20% de lo que necesita para abrir su negocio y el banco le pone el 80%. Entonces, por lo tanto, usted va creciendo y va creciendo la economía y la economía se va exponenciando. Nosotros es fundamental que retomemos ese tema de ver cómo hacemos punto clave. Claves. Es un tema fundamental y adicionalmente, evidentemente, están otros aspectos, ¿no? Está el tema también de un marco jurídico que se tiene que ir avanzando y seguir avanzando en un marco jurídico. Se han hecho avances. Yo creo que se están haciendo avances. Yo creo que por ejemplo, desde la Vicepresidencia de la República, creo que se están tomando puntos al respecto. Por ejemplo, todos los temas del combate al contrabando ha sido importante. También desde la Asamblea todo el tema de la armonización tributaria que estaba viendo de verdad un tema de desorden fiscal en todo el país a nivel de las alcaldías y municipios, ¿no? Eso es importante, esos son pasos importantes. Creo que el tema de zonas especiales también es un tema que está dando espacio, pero esos pasos tienen que seguir con muchas otras cosas, ¿no? Nosotros hemos anunciado, por ejemplo, hay que revertir todo el tema de las expoliaciones y expropiaciones que han habido en el país. Son cerca de más de 800 empresas, entre empresas en manos del Estado y empresas que fueron expoliadas o expropiadas. Yo creo que eso que se hizo con el Sambil tenemos que seguirlo haciendo en forma masiva. Eso daría una imagen casi 80% muy buena. de los venezolanos estuvo de acuerdo con la devolución del Sambil. Y eso se puede hacer en muchas otras empresas. Es simbólico. Y daría una imagen hacia afuera bien importante, ¿no? Pero no daría buena imagen también que los sectores empresariales que tienen recursos afuera los trajeran. Claro, eso. Yo creo que también el Estado ya no cuenta con los recursos para financiar el desarrollo, por lo menos significativamente, pero hay un sector privado con recursos afuera que pudieran Esas son reservas potenciales que tiene el país, pero para eso hay que crear las condiciones. Los capitales no vienen con deseos. Los capitales vienen cuando se crean estructuras y se crea un marco jurídico fuerte que hace que la gente sepa que puede traer esos recursos, que lo vas a invertir y que no van a venir condiciones en las cuales, como pasaron en el pasado, que vaya a haber expoliaciones o expropiaciones. Sorpresas. Hay que tener un marco jurídico robusto que favorezca las inversiones, que seamos muy claros en decir que la propiedad privada se respeta, que vengan los capitales tanto de esos venezolanos que tienen recursos afuera como también de inversionistas extranjeros. En conjunto, pero como digo, eso no se hace con deseo, eso se hace con
leyes y con normas en las cuales vengan esos recursos. Ahora, yo creo que ha habido avances importantes en la configuración de un modelo atractivo para la inversionista, para el capital, para los emprendedores. ¿No cree que ya son señales suficientes como para generar la confianza necesaria, la seguridad necesaria? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales, por favor. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Adán Celis, recientemente electo como presidente de Fedecámaras para el periodo 2023-2025. Te preguntaba si el nuevo modelo económico que está emergiendo ya no ha dado suficientes señales para generar confianza, seguridad, garantías. Mira, los capitales, hay diferentes tipos de capitales en el exterior. Están los capitales golondrinos, los capitales de mayor riesgo, que son los primeros que vienen. Y algunos de esos capitales han venido con esas mismas modificaciones que se están haciendo, esos intentos de hacerlo, que yo creo que son importantes, se están dando. ¿Tú crees que van en la dirección correcta? Yo creo que de verdad, por lo menos con los encuentros que hemos tenido con la vicepresidenta, con el equipo de la vicepresidenta, más bien ha hecho unos cambios ahorita muy importantes. Por ejemplo, la designación de la nueva ministra de Comercio creo que es un cambio importante, es una persona muy aguerrida, muy firme, pero es una persona con la que se puede conversar y es una persona también muy sencilla y muy humilde. Y de verdad que esos cambios también son interesantes verlos, como otras cosas que se han llevado en general. Ahí hay un equipo de jóvenes con los que se puede conversar, que es muy diferente a lo que teníamos en el pasado, que cuando íbamos a muchas de esas reuniones con el Estado hasta nos llevábamos puertas cerradas o portonazos en la calle. Yo creo que estamos en un proceso de conversación, estamos en un proceso de avance, pero falta, ¿no? Y ahorita están viniendo esos capitales de riesgos muy contados en base. Las modificaciones tienen que seguir. Esos pasos, como hablamos del Sambil, es uno. ¿Qué pasa si agarráramos esas 800 empresas y en un anuncio de repente dijéramos 200 empresas que están en manos del Estado pasan aquellas que fueron expoliadas de vueltas a sus dueños, o se hace un proceso de licitación transparente, bien hecho, en la cual nosotros invitemos a la gente a invertir y en conjunto vayamos, por supuesto, caminando en dos frentes muy importantes. Primero, el frente del tema del marco jurídico. Tenemos que desmontar todavía muchísimas leyes que son más bien leyes que van en función, como tú lo acabas de decir, de controles, y más bien que vayamos a leyes que busquen expandir la economía. Y por supuesto trabajar el tema sanciones. Tenemos que trabajar las dos cosas en conjunto, modificar el marco jurídico, pero también ir trabajando el tema sancionatorio, en el cual también se nos abran posibilidades. Yo creo que las dos cosas en conjunto, si se abre esto, también se logra abrir esto y empezamos entonces a buscar esas rendijas importantes para que puedan venir esos capitales tan necesarios al país. Con respecto a las sanciones, ¿qué rol crees tú que puede jugar el sector privado para intentar flexibilizar, para que el gobierno de los Estados Unidos flexibilice en alguna medida este paquete de sanciones contra Venezuela? Yo creo que el sector privado es fundamental, porque el sector privado es uno de los primeros que está siendo afectado, ¿no? Aunque las sanciones no dicen que afectan al sector privado, lo que es el overcompliance o el sobrecumplimiento hace que evidentemente tengamos efectos porque, por ejemplo, y eso hay que hablárselo a la gente, cuando nosotros antes, por ejemplo, podíamos tener una empresa, 10 proveedores distintos en todo el mundo, pero el sobrecumplimiento, entonces quedan de repente 2 nada más que se atrevan a hacer negocio con Venezuela, y eso tiene un costo, porque esa gente que tiene riesgo en hacer negocio por Venezuela, por lo tanto la materia prima te la venden más cara y los productos que le llegan a nuestros ciudadanos son más caros, al igual que muchas otras cosas. Por ejemplo, los temas el tema, por ejemplo, yo tal vez lo dije y la gente se lo tomó un poquito banal, el tema, por ejemplo, de los viajes directos a Estados Unidos. Yo creo que cuando uno empieza un proceso de negociación, uno tiene que empezar por lo sencillo. Claro. Vamos a ir lo sencillo, después vamos a los puntos más difíciles. Yo creo que, por ejemplo, abrir esos viajes que con Cuba hay 6, 7 vuelos diarios al día para ir a Cuba y tener eso cerrado, eso sería un buen paso, como una buena imagen hacia el futuro a la negociación.
Pero en términos generales se nos hace muy difícil los temas financieros. Por ejemplo, el tema, nosotros, el sector privado, de poder buscar financiamiento en el extranjero, se hace difícil por el tema sancionatorio, el tema de cuentas. El tema de las cuentas para nosotros poder exportar o importar también se hace complicado en muchos bancos, muchos cierres de cuentas. Todo eso al final hace que haya un sobrecosto en nuestra producción y nos haga ineficientes. Entonces, pues, que podamos trabajar lo que son sanciones financieras, las sanciones personales, de verdad que eso lo tiene que arreglar cada persona y eso es un tema personal, pero sí aquellas sanciones que afectan directamente al país, que no nos permiten a nosotros los empresarios tener agilidad en nuestros procesos de intercambio y en nuestros procesos, llámalo exportación o importación, para que nos podamos ser mucho más eficientes y poder competir en el mundo con nuestros productos. Es muy obvio que hay cambios en el modelo. Pasamos de un modelo, o se desarrolló, se implantó, se estableció un modelo de inclusión social que le dio visibilidad a los sectores populares. Así sea simbólicamente, los sectores populares sienten que ahora existen y que tienen esperanza y tienen posibilidades. Eso ya no es ni siquiera ser chavista u opositor, forma parte ya de nuestro repertorio de expectativas y de identidades. En el marco de ese modelo, ¿cuál crees tú que es el rol que debe cumplir la empresa privada? ¿O cuál es el rol que le está asignando el gobierno bolivariano al sector privado? El presidente ha hecho infinidad de invitaciones al sector privado a participar en un nuevo modelo de desarrollo y de crecimiento postrentista, diversificado. Ahí uno observa claramente que hay un nuevo lenguaje y un nuevo perfil de relaciones. Mira, nosotros lo hemos dicho siempre, ¿no? Es más, en nuestra campaña que hicimos alrededor del país hablamos de eso, ¿no? Primero hablamos de ese cambio, ese modelo, como tú lo has dicho, ese modelo rentista que estuvo a lo largo de los años, donde todo se basaba en un producto y un solo actor, que era el gobierno, el que lo manejaba. Ese modelo tuvo sus ventajas, ¿no? Le dio movilidad social al país, se crearon obras importantes en todo el país, ¿no? Pero era un modelo muy frágil, porque dependía de un producto y era una mesa con solo dos patas, el gobierno y el petróleo. Hoy tenemos que ir a un modelo distinto y nosotros lo hemos dicho, tiene que ser un modelo productivo, un modelo industrializado y sobre todo la palabra que tú has dicho, un modelo inclusivo, un modelo que cuente a todos aquellos venezolanos que quieren de alguna forma emprender o aquellas empresas que están hoy en día que quieren crecer para poder dar más empleo. Eso es lo fundamental, que nos vayamos y nos enfoquemos en ese modelo también que tiene que ser inclusivo para todos. Y es fundamental que nosotros vayamos en ese sentido. El sector privado tiene que jugar un rol. Nosotros, por supuesto, estamos abiertos a cualquier tipo de encuentro con el gobierno. Lo dijimos en nuestra campaña electoral, que nosotros lo que queremos ir de alguna forma influyendo. ¿Qué podemos hacer nosotros como gremio? Es influir en aquellos actores de la economía o en aquellos actores del país que tienen de alguna forma u otra influencia en el país, como por ejemplo tanto nuestros empresarios, influir en ellos para que estemos todos alineados en este mismo discurso, pero también en la sociedad civil. Tenemos que hablarle a las iglesias, tenemos que hablarle a las universidades, a los estudiantes, a los partidos políticos. Tenemos que hablarle a todos para enfocarnos hacia ese nuevo modelo, esa es nueva, como hablamos nosotros, una vocación para Venezuela. Cuando habla de comunicarse con esos sectores, ¿con qué mensaje lo van a hacer? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Adán Celis. Recientemente fue electo como presidente de FEDECámaras para el periodo 2023-2025. Te preguntaba acerca del rol que le asigna el gobierno bolivariano y el que le asignan ustedes al empresariado dentro de este nuevo contexto, dentro de este nuevo modelo de desarrollo, crecimiento. Yo creo que los procesos de comunicación... Y específicamente, ¿cuál es el mensaje? Yo creo que los procesos de comunicación entre las personas, entre las instituciones, entre todo el mundo tienen varias partes, ¿no? El primero, que hablemos el mismo idioma, ¿no? Si hablamos idiomas distintos,
Cuando hablamos idioma, no solo idioma, es la forma como nos entendemos. Y después de eso tenemos que pasar a generar confianza y luego sí pasar a los procesos entonces de influir, ¿no? Creo que ya estamos hablando el mismo idioma, estamos empezando a generarnos confianza en el sentido de que cada quien tiene su posición, el gobierno tendrá sus ideales, nosotros tenemos los nuestros, pero al final tenemos algo en conjunto que todos deseamos que el pueblo venezolano esté mejor, ¿no? Y que la gente esté mejor. Nosotros, porque evidentemente en la medida que la gente está mejor, nuestras empresas están mejor. Y el Estado, por supuesto, porque también tiene mejor aceptación de la gente cuando la gente va mejorando. Ahí tenemos un punto de encuentro. Yo creo que estamos caminando en eso. Hoy en día estamos conversando, nos estamos conociendo, pero tenemos que ir a otra fase. Tenemos que ir a una fase, por ejemplo, lo dijimos, nos gustaría, por ejemplo, en las zonas económicas especiales, en cada una de ellas, que creo que es un paso importante, aunque nos gustaría que fuera Venezuela entera la que estuviera en zonas económicas especiales con esas mismas ventajas que tiene, porque la situación del país es compleja en todas partes, no solamente en esa zona. Pero bueno, es un paso, que dentro de esas zonas especiales un representante de la empresa privada estuviera ahí y pudiera aportar. Al final tiene los conocimientos, al final es el que va de alguna forma a poder recibir esas condiciones que hay, le dará también promoción. Entonces ese es un paso, que empecemos a participar el sector privado, pero en forma directa de las diferentes condiciones y de las diferentes posiciones que tenga de decisión el país. O sea, que no sea un invitado circunstancial y utilitario, sino parte del liderazgo. Es pues exactamente, que nosotros, pues eso es normal, eso ocurriría en todas partes del mundo. Es más, para influir, más no para imponer. Totalmente, es influir, no. Al final es una posición, el Estado siempre es el que toma la decisión al final. ¿Están de acuerdo y esa es su decisión? Con un Estado fuerte, vigoroso, que decida el rumbo, que oriente el rumbo, que guíe el rumbo. A nosotros nos gusta un Estado promotor, A nosotros, yo creo que el Estado debe pasar de un Estado que tal vez se impone, más bien un Estado que promueva. Un Estado que motive, un Estado que haga soñar a la gente. Eso es lo que queremos. Pero que nosotros. sea fuerte, influyente, bueno, por supuesto que al final tiene que haber alguien que ponga, que establece de alguna forma, haga cumplir normas. Pero no que sea un Estado que imponga. O sea, el Estado porque al final las imposiciones no sirven, Oscar. Todo lo que es impuesto no camina. Lo que tú tienes que hacer es motivar a la gente a que esa gente tenga capacidad de soñar, que esa gente tenga esperanza, que esa gente pueda desarrollar las ideas que tenga. Tú lo acabamos de decir, el Estado que antes únicamente tenía que ver con petróleo, el Estado rentista tiene que pasar a Estado productivo. Las leyes tienen que cambiar. Yo se lo decía el otro día a la vicepresidenta, ¿por qué no hacemos, por ejemplo, en vez de un plan de cedulación masivo, esos que lo hay, esos programas para sacar la cédula, vamos a hacer un plan, por ejemplo, agarramos el Poliedro Caracas un día y hacemos un plan para formalizar las empresas que están informales. Porque tenemos una cantidad de emprendedores en el país grandísimo que no pueden formalizarse porque los recursos, porque todas las diferentes trabas que tienen, puede tardar un año y costoso. En Colombia tú abres una empresa en 2 días. Nosotros, ya que hay tantos emprendedores en el país, yo creo que sería una celebración que se hiciera un plan especial, por ejemplo, de formalización de las empresas. ¿Qué políticas tiene Fedecámara hacia esos nuevos emprendedores? Nosotros tenemos programas hoy en día. Los invito a entrar a nuestra página web de Fedecámara, donde nosotros tenemos programas de apoyo a emprendedores. Y en el cual nosotros le podemos dar apoyo a diferentes, y también con industria los tiene, con comercio los tiene, en el cual nosotros, esa es la visión nuestra, es poblar el país de empresarios. Mientras el sector privado va cogiendo una posición más importante en el país, en el aspecto económico, el país va a tener más beneficios, el país va a tener más prosperidad. Eso es lo que tenemos que decir. Cuando el empresario no piensa en los grandotes, no piensa en las grandes empresas, piensa en el chiquito. Cada vez que yo hablo de empresario, yo me recuerdo, es aquel que tiene un empleado y que compra una materia prima y la produce y al final hace un producto o presta un servicio. Eso puede ser hasta una persona que esté en una zona popular y que esté poniendo un negocio de tortas. Ese es un empresario. Hay que buscar que ese señor que ahorita está en informalidad o esa señora que está en la informalidad
pase a la formalidad, porque entonces ahí, bueno, genera, los empleados tienen mejores condiciones, ese señor puede acceder a créditos cuando empiece el tema de crédito, ese señor puede estar en una posición jurídica mucho más favorable y al final aporta impuestos al país, que es lo que queremos nosotros. Lo que no podemos seguir en el tema de impuestos es cargarle impuestos solamente a un grupito de empresas o a un grupito de personas nada más que pagan impuestos en el país. Nosotros lo que tenemos que ir es ampliar la base para que todos los venezolanos, aunque sea un poquito, contribuyamos al fisco nacional. Mira, te mencioné entonces que el empresariado aspira a no ser un invitado circunstancial, utilitario, sino a asumir cierto liderazgo, cierta influencia. ¿Cuál es el límite de esa visión con respecto a la política? Porque se criticó en una época la excesiva participación de los empresarios en áreas que no pareciera de tener que involucrarse, que fue la política, incluso insurreccional. ¿Qué crees tú? ¿Hasta dónde llega cuál es el límite para no entrar en el campo de la política cuando hablamos de ese nuevo liderazgo empresarial? Hay que separar, ¿no? Primero hay que separar eso. Para empezar, un empresario, como un periodista, como un médico, como cualquiera, es un venezolano más. Y tiene derecho, si quiere incurrir en política, que vaya, se lance. Más bien, hemos tenido casos buenos de unos empresarios que fueron empresarios, dirigentes empresariales y incursionaron y son alcaldes y han sido... Un fenómeno mundial. Eso es un tema, y cualquiera tiene derecho. Todo el mundo tiene derecho, por nuestras leyes, cualquier venezolano mayor de edad, a incurrir en política. Ahora, lo que no se puede hacer eso es a través de los gremios. Estando dirigente gremial, lo hemos dicho en todo el país, el que es dirigente gremial representa a empresarios rojos, amarillos, azules, verdes y de todos los colores. Usted quiere hacer política, usted se sale del gremio y vaya a hacer política. Lo hemos dicho, hemos pasado esto en una circular, aquellos no queremos empresarios, no queremos dirigentes gremiales, montados en tarima, acompañando candidatos, nada por el estilo. Ahora, un candidato quiere dirigirse a un gremio para exponer sus ideas, va y visita al gremio y, sin ánimos de ningún tema de publicidad y presenta su cosa porque también tienen derechos todos. Lo importante aquí es separar y ser muy separados, que cuando uno es dirigente gremial, uno no puede estar haciendo política partidista. Uno, como dirigente gremial, tiene que influir en políticas públicas y para eso es que estamos y vamos a seguir tratando de influir en políticas públicas. Pero lo que no podemos estar es en política partidista, sino si usted quiere hacer eso, usted renuncia a su gremio y dedíquese a la política partidista. Porque en las encuestas, y te apuesto que te lo dicen a ti, que tú eres un gran encuestador, te dice que una de nuestras fortalezas más importantes es que somos independientes. Y la independencia política, partidista, nos da fuerza y no podemos llegar a perder. Y que deben concentrarse en invertir y producir y generar empleo. Exacto. Mira, ha surgido un sector empresarial en los últimos 10, 15 años, un sector empresarial nuevo, sector empresarial emergente. ¿Qué cabida tiene ese sector en Fedecámara, que está quizá más vinculada con los sectores tradicionales del empresariado? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Adán Celis Michelena, es el actual presidente de Fedecámara para el periodo 2023-2025. Te decía que ha surgido un sector empresarial joven, pujante, innovador, significativo. Ese nuevo sector empresarial que ha surgido en los últimos 10, 15 años, ¿qué posibilidades tiene de participar en un gremio como Fedecámara, que normalmente ha estado asociado a los sectores tradicionales del empresariado? Bueno, nosotros venimos en un proceso ya en los últimos años de acercar a Fedecámara a la gente. Nosotros hemos recorrido el país, todo el país, le hemos dado vuelta a todo el país en diferentes reuniones con empresarios, vamos a buscar nuestros empresarios. Cada vez que hacemos un evento van 200, 300 personas que son nuevos empresarios que quieren y tienen la esperanza tal vez de que sus empresas que hoy en día están creciendo sigan en el tiempo, porque el gran problema que también tenemos, Oscar,
es que mucha gente arranca como emprendedor, pero después se les caen, porque no tienen muchas veces la preparación para seguir adelante. Y en eso estamos nosotros tratando de formar a nuestra gente. Pero nosotros estamos abiertos a todo. Mira, hay una cantidad de emprendedores ahorita, especialmente gente joven que están saliendo, que están, tú los ves con todos estos nuevos emprendimientos que hay por internet, por todas las redes que estamos viendo, pero también empresarios en todos los sectores. Hay nuevos empresarios industriales, también hay nuevos empresarios en la construcción, en el comercio. Evidentemente, siempre y cuando sean empresarios auténticos. Cuando digo empresario auténtico, es un empresario que ha traído sus capitales en forma, o que ha ido generando su negocio en forma transparente, encantado de la vida estarán. Y hay que irlos a buscar más bien. La misma transformación que estamos hablando del país pasa también por Fedecámara. Fedecámara tiene que aterrizarse, estamos en eso. Tenemos que llevar a Fedecámara a la gente, que Fedecámara sea parte de la gente, que Fedecámara la gente no lo vea como ese grupo encumbrado de empresarios grandotes y tal. No. Nosotros queremos actualizarnos con todo y cada uno de los venezolanos que quieren emprender. ¿Usted qué quiere? Montar un negocito pequeño. Y de ese negocio pequeño empezar a ser empresario. Nosotros le damos la bienvenida. Por favor, acuda a nuestras redes. Tanto, no solamente de Fedecámara, puede ir a Conindustria, puede ir a Consecomercio. En aquel sector en que ustedes quieren crecer, nosotros queremos darle la bienvenida. No tenga miedo, aunque sea el más chiquito que usted que esté por ahí, véngase para que logre soñar con ser empresario. Y ser empresario es algo que le da valor a la sociedad. Usted siendo empresario da empleo, da productos, servicios, hace que la economía se movilice. Hoy en día usted juega un rol fundamental y queremos darle la bienvenida y que esté con nosotros. Ustedes presentaron un documento, un programa, una propuesta que llamaron Camino al Futuro, Venezuela 2035. ¿Cuáles son las banderas fundamentales de esa propuesta? Mira, eso fue un trabajo muy importante. Fue un trabajo que normalmente los grandes papeles que ha presentado o las grandes guías que le ha presentado el empresariado al país a lo largo de la historia de Fedecámara, han venido que se reunía un grupo muy importante de economistas y se hablaba de cómo quería el país. No. Nosotros en la administración anterior, el presidente Fernández, decidimos hacer una consulta distinta y hacer una visión distinta. Le dijimos a nuestros empresarios, ubíquense en el 2035, cierren los ojos y sueñen en el 2035. ¿Cómo quieren una Venezuela en el 2035? Y recorrimos todo el país con mesas de trabajo a lo largo de todo el país, discutiendo con todos nuestros empresarios cómo querían verse ellos hacia el 2035. Y de ahí salió este documento que los invito a todos. Te lo voy a mandar. Por favor. Te lo voy a mandar para que lo leas. Un documento bien importante. Es un documento filosófico con las grandes líneas. Y de paso, una de las cosas más importantes de ese documento es que está basado en el individuo. No está basado en las empresas, sino está basado en el individuo. El ser humano. En el ser humano. Y de ahí se desarrolla todo el proceso. Habla, por supuesto, de nuestra diáspora. Habla de la transformación de ese Estado, de ese Estado centralista en un Estado federativo, de un Estado federal. Habla de cómo nosotros ampliamos el bono demográfico, cómo tenemos que volverlo a ampliar. Habla de una serie de cosas, de relaciones muy importantes, pero es claro, es un documento que está, como decimos nosotros, a 29.000 pies. Ahora el trabajo de esta administración es aterrizarlo, es hacerlo potable a la gente, es que la gente entienda cuál es al final es la filosofía de ser empresario. ¿Qué beneficio le da a usted ser empresario? ¿Cómo usted le da aportes al país y a usted mismo siendo empresario? No, que esa visión del empresario anterior, encumbrado, esa visión ya no existe. Empresario ahorita, todo el país quiere emprender. Nosotros queremos ser parte de eso, queremos darle esa guía a los venezolanos de cómo emprender y al final en la medida, Oscar, en que nos llenemos de empresas, el país va a una prosperidad. El que acabe en los países donde el sector privado es más grande, el sector privado juega un rol más fundamental dentro de la economía del país, son los países donde la gente tiene mejores ingresos, donde hay menos desempleo. En cambio, los países donde
el Estado es más grande que el sector privado en términos económicos, son aquellos países donde la gente tiene menores ingresos y hay más desempleo. Vamos a soñar, y por eso que también le pedimos al Estado que nos acompañe, que modifiquemos las estructuras jurídicas que hay hoy en día, que vayamos a esas posibilidades para darle a la gente herramientas, facilidades, que cualquiera que quiera emprender y las empresas privadas que estén hoy en día tengan las posibilidades de seguir adelante y más bien sean más bien consentidas. Eso muchas en los países que tú ves de avanzadas, el sector privado tiene muchísimas condiciones para que pueda desarrollarse y pueda entonces crear prosperidad en el país. Hay una valoración muy positiva del sector empresarial por parte de la opinión pública. Más del 70% de los venezolanos tiene una opinión favorable. Quizás una opinión muy sustentada en la crisis. En medio de la crisis, los venezolanos han mirado hacia el sector privado como parte de la solución, pero todavía cuestionan el egoísmo, el individualismo, la falta de responsabilidad social o algunas carencias en cuanto a responsabilidad social y reclaman empresas más humanas. ¿Qué opinas tú? Esto de demandar empresas más humanas tendría que ver con los programas de responsabilidad social. Tú eres miembro de la Junta Directiva del Ortopédico Infantil, de la Fundación Eugenio Mendoza. Sí, mire, yo creo que vamos a un proceso, eso mismo que has dicho tú, yo creo que muchas de las cosas que pasaron, si hubiéramos sido mucho más responsables socialmente, no hubieran pasado, ¿no? Pero yo creo que está habiendo una transformación, ¿no? Tú ves como hay empresas. ¿Qué errores cometieron? Yo creo que eso mucho. Al final todos terminamos siendo individualistas y no vimos hacia los lados, ¿no? Yo creo que es fundamental ese rol que estamos viéndonos cada día en la empresa privada como una acción más bien social. Muchas veces un empresario, como lo decía el señor Mendoza, que únicamente se dedique a sus empresas y no piense en la sociedad, eso no es un empresario, eso es otra cosa. El empresario emprende, el empresario hace efecto sobre la sociedad. Y eso es fundamental. Y yo lo estamos viendo. Aquí hay empresas de alto nivel de responsabilidad social, tanto nacionales, puedes ver Polar, puedes ver también empresas en los sectores, empresas multinacionales también que están muy dadas a eso. Yo creo que en la medida en que se va avanzando, eso es un aspecto fundamental, porque tú no puedes desarrollar la empresa si no se desarrolla la sociedad. Lo estamos viendo. Tú puedes ser el mejor capitán de empresa del mundo, el mejor gerente que existe, pero si la sociedad en un entorno no se desarrolla, tu empresa va a fracasar. Por lo tanto, la participación que tenemos que tener como empresarios en eso, en buscar cómo influimos en la sociedad, cómo vamos nosotros siendo, más allá de que nuestras empresas ganen dinero, porque una empresa, lo fundamental es que gane dinero para que pueda sobrevivir, pero que ese dinero también vaya en función de que cada quien, no bajo leyes impuestas, sino que cada quien más bien incentivemos el sentido de responsabilidad social. Nosotros estamos reactivando la Comisión de Responsabilidad Social de Fedecámara para también en ese sentido ir más allá de la gente y ver más allá de cómo nosotros podemos, llámese a través de acción social, deportiva también. Una persona muy cercana a ti la vamos a poner en la Comisión de Deporte, así que entonces... ¿Tú crees que ese es un rol que debe jugar la empresa privada? Es fundamental. No solamente producir y generar empleo, sino también algún tipo de proyecto Para fundacional. mí el derecho de llamarse empresario pasa porque tú tengas una acción en tu comunidad más allá de tu empresa. Si no, yo creo que eres otra cosa. Mira, se está reconfigurando o configurando una nueva relación entre el empresariado y la sociedad en general, pero bueno, particularmente entre el empresariado y el sector privado. Y tú has hablado que ese modelo, y tú has llamado a ese modelo el modelo Chevron. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es ese modelo? ¿Cómo se define? Pero me respondes, por favor, cuando regresemos de esta pausa comercial. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Nos acompaña el actual presidente de Fedecámaras, Adán Celis. Te preguntaba sobre el nuevo modelo de relación entre el Estado y el empresariado. ¿Hay cambios significativos, sustantivos entre la relación de un Estado que ahora no puede darlo todo y la sociedad?
De hecho, el venezolano está buscando otras opciones además de la relación con el Estado. Ha vuelto a sí mismo al emprendimiento, al si no trabajo no como, o sea, buscando una mayor participación en el crecimiento y en el bienestar individual, familiar y colectivo. Pero tú hablabas, en algún momento mencionaste el modelo Chevron, que daba algunas pistas de lo que debería ser la nueva relación entre el Estado postrentista y el empresariado más humano. Bueno, nosotros hemos hablado, ¿no? Yo creo que el modelo Chevron no es otra cosa, bueno, de que lo que está haciendo el Estado, una conjunción entre la forma, lo que necesita el Estado y lo que necesita una empresa privada, en este caso como Chevron. Creo que se está presentando que está siendo exitoso en la industria petrolera. Ese modelo de relacionarse que es muy distinto a los modelos anteriores, ¿no? ¿Cómo es ese modelo? Este modelo donde el Estado percibe ingresos importantes a través de royalties, a través de los propios impuestos, pero la empresa privada maneja la operación. Y de esa forma los dos se benefician y está siendo productivo en el área de petróleo. Yo creo que pudiéramos ir a unos pasos muy parecidos y que, por ejemplo, los temas de servicios eléctricos, el servicio eléctrico, los diferentes servicios públicos del país, allá hay una opción, ese modelo Chevron que se pudiera llevarlo a los diferentes sectores que necesitamos en el país. Por ejemplo, el tema eléctrico es fundamental. Los problemas eléctricos en el país son graves. Nosotros que venimos recorriendo el país, Caracas es una burbuja y el resto del país está teniendo problemas. Un país se puede desarrollar, Oscar, sin petróleo, si tú quieres sin gas, lo que no se puede desarrollar es sin electricidad. Ahí hay oportunidades para que entre el Estado y la empresa privada podamos buscarle una fórmula, por ejemplo, de aporte con mucha humildad, con mucha sencillez del sector privado a resolver los problemas que tienen ahorita los venezolanos. Yo creo que estamos en ese proceso, estamos en un proceso de encontrarnos, ya dejamos de vernos como adversarios, como enemigos, sino que todos tenemos que convivir en este país. Ahora? Tenemos que vernos, tenemos que, por lo menos estamos en el estado que tenemos que soportarnos. Hablaste de 2R. Y las 2R, sí. Estamos siempre, en todo proceso de comunicación tiene que haber respeto y reconocimiento. Estamos en eso, creo que lo reconocemos ya, nos estamos respetando como sectores y tenemos que estar, somos al final fundamentales. Nosotros sin el Estado y el Estado sin nosotros, el país no va a tener solución. Así que tenemos que ya ir caminando muchísimo más, saber que tenemos que estar en los procesos, saber que cada quien juega un rol, cada quien tiene su rol, pero saber que de un lado, si el Estado sin el sector privado no puede avanzar y nosotros podemos avanzar si el Estado no está con nosotros. Así que tenemos que buscar esos puntos de confluencia. Yo estoy seguro que vamos a caminar hacia allá, que cada día esto va a ser más rápido. Y al final, cada vez que me preguntan, cuando me preguntan a mí, ¿cómo ves tú el semestre que viene? Mira, yo cuando hablo con mis colaboradores, yo nunca les digo el mañana va a ser peor que hoy, porque los desmotivo. Yo siempre tengo que pensar y apostar en positivo hacia el futuro y lo mismo con el país. Ahora, si no se cumple, no puedo engañar tampoco a mis colaboradores diciéndole que estamos bien cuando no lo estamos. Pero yo creo que vamos a seguir avanzando, yo creo que estamos en un proceso cada vez de transformación mayor, creo que vamos a avanzar a ese nuevo modelo que estamos hablando, es un modelo, como hemos dicho siempre, productivo, industrializado, inclusivo, que le dé participación a todo el mundo, que piense en la gente, que hoy en día el motor fundamental no es el Estado, el motor fundamental, cuando hablo de sector privado no hablo de empresa, hablo de cada venezolano que está en algún lado produciendo algo, aunque sea en forma informal. Ahí es donde está hoy en día el motor principal del país y todo el Estado y todo el mundo tiene que ir enfocado a que todo venezolano que quiere emprender, que quiere arrancar, que quiere montar su pequeño negocio, tenga todas las condiciones necesarias, llamamos de todas las condiciones, tanto de poder montar sus empresas y financiamiento. Financiamiento es la palabrita mágica, Oscar. Sin financiamiento no podemos lograr. Y por supuesto, y garantías, que eso es lo que te da el marco jurídico, seguridad, a que todos vamos a respetar las inversiones que se hagan en el país. Financiamiento, garantías, seguridad. La palabra, ¿qué papel juega la palabra? Es decir, ¿qué discurso quieres escuchar del presidente Nicolás Maduro? ¿Qué discurso esperarías escuchar de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que ha sido ha asumido un liderazgo significativo en la conducción
de este nuevo modelo económico? Bueno, nosotros estamos oyendo ya palabras, ¿no? La vicepresidenta está yendo a los actos de cada uno de los gremios Cercanía. con un discurso. Bueno, a veces podemos diferenciarnos en el aspecto político, pero cuando hablamos de economía, de verdad que la vicepresidenta es muy clara y muy asertiva. Nunca se me olvida que estando en un encuentro con grupo de empresarios colombianos, habló del convenio 28. Por ejemplo, el convenio 28, a pesar de que se han hecho modificaciones, todavía falta mucho más. Y la vicepresidenta ha hablado de defensa de la producción nacional. Nosotros, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo en eso. Yo creo que cada día, y el propio presidente también tuvo unas palabras del otro día con nosotros, cuando dijo que quería sentarse a trabajar con nosotros. Nosotros, ese es el sentido. Pero queremos, como te digo, pasar hoy en día, de ese discurso, de ese convenio, que empecemos de verdad a caminar en transformaciones importantes que está esperando el país, especialmente en materia de legislación, especialmente en materia del marco jurídico, para que nosotros, en conjunto con el gobierno, le demos soluciones a la gente, que es lo que está esperando. La gente no está esperando discursos, la gente está esperando acciones fundamentales. Y tienes un país vivo, tienes un país con unas ganas de emprender, tienes un país efervescente hoy en día, Oscar. Vamos a darle ilusiones a esa gente, vamos a darle esperanza entre el sector público, el sector privado, los sindicatos y al final toda la sociedad. Bueno, muchísimas gracias, Adán, por este análisis situacional muy interesante, muy importante, y yo creo que de esta manera se contribuye también a crear los consensos necesarios para impulsar el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un honor. Nos vemos en un próximo análisis situacional por Globovisión, periodismo libre, independiente, respetuoso, responsable y veraz. Hasta pronto.